¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la casa del NCA, bienvenidos un día más a Cole 360, domingo de Devotion, misa de los domingos como siempre, y hoy traemos otro fichaje ACB de los que nos gustan y muy sonado, ¿eh? La verdad es que hay muchos, se me están empezando a amontonar, no sé yo si voy a poder hablar antes de las vacaciones de todos, pero bueno, de los más interesantes, por lo menos para mí, voy a hablar. Evidentemente, Jabari Parker no voy a hablar porque de Jalil Okafor ya lo conocéis todos. Es el vídeo que menos views tiene, o sea, ya lo conocéis todos, entonces Jabari Parker. Por cierto, de Jabari Parker que hablé en el vídeo de Okafor, no hace falta hacerlo, ya lo conocéis todos. Ojalá le vaya muy bien en el Barça, aunque yo tengo. Hoy traigo un jugador de estos que me apetece mucho. Me apetece mucho porque es de una época muy buena, de una universidad que está venida a menos y con un entrenador que sabéis que a nosotros en College 360 nos encanta. Y hoy vengo a hablar de Chinanu Onuaku, nuevo pívot de la Peña que deja Hapoel Jerusalén, si no recuerdo mal. Perdóname si me estoy equivocando porque no lo recuerdo ahora. Onuaku deja su antiguo equipo y viene a la ACB a jugar en la Peña. O sea, era un fichaje muy interesante. Pívot fuerte, físico, muy interesante. Y que vamos a hablar de cómo le fue su vida por la NCA, su paso por la NCA, bueno, de China Onuaku, en la cual solo estuvo 2 años, pero claro, o sea, es que no se pueden comparar porque 2 años, 2 años, NCA, Louisville, peleando cosas serias, con el entrenador que vais a ver en pantalla, o sea, con Rick Pitino, pues evidentemente es una cosa que hace mucho y que mola mucho hablar. ¿Por qué? Porque, a ver, Rick Pitino, ya lo sabéis, o sea, ¿qué vamos a hablar ahora de Rick Pitino? En los años que estuvo el bueno de Onuaku, pues ganaron más de 20 partidos en ambas temporadas y fueron cuartos en la ACC, una ACC que lo que hablamos siempre, la ACC con North Carolina y Duke arriba, con Virginia en aquella época que estaba muy fuerte, pues Louisville fue la alternativa a estos tres que siempre estaban arriba. Fue cuarto los dos años con chicos equipazos. Vamos a... O sea, los roster que tenía Rick Pitino en Louisville, pues eran otra cosa que nada tiene que ver con lo que tienen ahora y con lo que, bueno, pues, bueno, de Kenny Payne tiene que lidiar tanto la temporada pasada como esta, porque evidentemente no hay nadie, no hay nadie. Y es que el bueno de Chinano Noaku, pues, tuvo que lidiar como compañero de pintura, nada más y nada menos, en su primer año, con el bueno de Monsters Harrell, ya sabéis, Monster Harrell, como se le llamaba en su día. Dos auténticas bestias que, claro, que eran el terror de los equipos contrarios, sobre todo en el juego interior. Es que entre estos dos era una auténtica locura los destrozos que te hacían. Era una bestialidad. Sí que es cierto que Onuaku, por hablar un poco de él, siempre tuvo competencia en su puesto de pivot, porque estaba el bueno de Mangok Matiang, que también se esperaba que iba a ser un jugador determinante nivel NCAA y luego en NBA y tampoco fue. Luego el egipcio Anas Mahmoud, que tenía un talento increíble, pero que tampoco ha demostrado luego todo lo que se esperaba de él. Pero bueno, junto a estos dos, que eran los que estaban en su puesto, pues podíamos hablar nombres. O sea, nombres que tenía el bueno de Nuaku en sus equipos. Pues tenía el bueno de Terry Rozier, ya lo conocéis. Anton Gill, Quentin Snyder, Wayne Blackshear, Damian Lee, que vino el segundo año. El segundo año estuvo con un tal Donovan Mitchell, no sé si sabréis quién es, de la NBA. Y claro, al final, vino Louisville, o sea, fuertes, potentes. Lo que pasa, la historia que tiene Nuaku es que el primer año sí que juega al Madness, sí que llegan al Elite Eight. Lo que pasa que pierden ante Michigan State. El siguiente año viene todo el año del jaleo de Rick Pitino, Louisville, ya sabéis. La canción de Drake, strip clubs, casinos, prostitutas. Toda esta historia que empañó luego el final de Rick Pitino en Louisville y que hizo que el segundo año se autoimpusieran una sanción para no jugar el Madness viendo lo que se les venía. Lo que pasa que no les salió bien porque acabó todo muy mal para Pitino, se tuvo que ir, bueno, ya sabes
todo. Pero claro, el segundo año el bueno de Onuaku no jugó Madness por esa por sanción que auto se impuso la Universidad de Louisville por todo el tema del escándalo de Rick Pitino y famosa de Drake y todo lo que salió. Pero bueno, el bueno de Mango Matian, en cuanto a estadísticas, la verdad que se nota que es un jugador en NCA, solo por el físico era dominante, porque él jugó ya lo hemos dicho, pese a la competencia que tenía, y el primer año junto a Monster Harrell haciendo una pareja interior brutal, jugó casi todos los partidos de titular, o sea, jugó más del 90% de los partidos el primer año y luego el segundo año prácticamente todos de titular. Eso sí, claro, no jugó muchos minutos. El primer año no llegaba a 20 y el segundo año llegaba a 25 puntos por partido o una cosa así. Era un jugador que pese a seguir de titular, pues o sea, era la minutada porque los tenía los compañeros en su misma posición y aparte era un jugador que con las faltas tenía problema por toda esa intensidad que estábamos hablando, que era un jugador muy intenso, que sabía que dominaba con su físico y que a veces se le iba la cabeza bastante. Entonces, él, pues pese a jugar de titular, nada, el primer año estadísticas, nada, fueron muy flojas. 3 puntos, 3 puntos, no llegaba a 5 rebotes, un tapón más o menos. Claro, porque al final las estadísticas grandes las hacía Monster Harrell. En el segundo año como sophomore ya sí que fueron mejores las estadísticas. 10 puntos, 8 rebotes, 2 tapones en 25 minutos. Lo que hicieron, claro, uno de los jugadores más importantes de esa Louisville, que metió a varios en el draft de la NBA, y que hizo que fuera segunda ronda del draft el bueno de Onuaku y no cumpliera su ciclo en Louisville porque también había lo que se venía. Y al final Louisville pues iba a tener la sanción y iba a tener todos estos temas extradeportivos que iban a complicarle pues jugar manes y un poco su carrera dentro de la universidad. Así que nada, lo que decimos, al final es un jugador que por su físico ha dominado la NCAA. Ha dominado, a ver, manera de hablar, ¿no? Pero bueno, me entendéis que cuando jugara contra Mid Majors, evidentemente era un jugador que dominaba. Luego ya en la ACC, pues contra todos, pues, contra North Carolina, contra Duke, contra Virginia, siempre pues evidentemente le costaba más. Pero bueno, era un jugador muy irregular y que si os acordáis, pues tenía ese característico tiro de cuchara, de tiro libre, que es lo que todo el mundo va a hablar. Lo que pasa es que en el tournament, por cierto, en el tournament que ganó Hearthfire la semana pasada, el que hablamos, Jairo y yo en el programa, que era la cenicienta del tournament, las lanzaba normales, no lanzaba de cuchara. Pero bueno, vamos a ver cómo los lanza en la ACB. Desde luego que es un fichaje muy interesante. Es un perfil de jugador que la Peña no tenía, un pivot físico. Desde luego vamos a ver si, como siempre hablamos con la cabeza. Si tiene la cabeza amueblada y que la tiene. Otra cosa va a ser luego ver cómo se adapta su cabeza a una competición tan exigente como la ACB y la Eurocup. En la Peña, que va a estar exigido en ambas. Ahí es donde me deja a mí más dudas, pero desde luego es un fichaje ilusionante que me parece que puede hacerlo bastante bien en la ACB y que vamos a ver hasta dónde le llega la Peña. Desde luego, como todo americano, es intrigante, ¿no? Desde luego, a mí si me dices, si me das a elegir entre Jalil Okafor, que hablamos la semana pasada, o Nuaku, yo creo que Onuaku tiene menos riesgo, ¿no? En cuanto a, a fichaje. Pero con estos americanos ya sabéis que nunca se puede saber. Tu tipo que ha estado entrenado por Rick Pitino, entonces, entre otros, entre muchos otros, ha tenido ya una carrera extensa. Entonces, vamos a ver, hace ya casi 10 años que estuvo en la universidad, pero bueno, Pitino le exigiría cosas y luego en su carrera también un jugador que ya viene con la cabecita, pues debería tenerla amueblada. Ya si no la tiene amueblada, desde luego ya es imposible que asiente la cabeza a este jugador. Que vamos a ver ese ímpetu de tapón, ese ímpetu de defensa, a ver cómo le va. Pero bueno, lo que comentaba, al final, fichaje ilusionante para la Peña. Y ojalá le salga bien, porque estos jugadores NCAA a mí me gusta mucho.
lo hagan bien. Así que nada, hasta aquí un Devotion más, un Devotion en el cual me ha gustado mucho recordar aquella época de Louisville donde llegaban a Elite Eight en el Madness, pese a que luego les sancionaran y les quitaran todas esas victorias por el tema de Rick Pitino. En Louisville, en la cual jugaba mucha gente en NBA y era top 4 de la ACC y un equipo histórico estaba arriba y no como está ahora en el suelo absoluto de la ACC, que ya veremos si con el realignment acaban en la Conference USA otra vez. De broma. Así que nada, bueno de Chinanu Onuaku, aquella pareja con Monster Harrell, que era una auténtica locura y el terror de los rivales. Nada, ojalá tenga mucha suerte. Hasta aquí un Devotion más. Mañana llegamos. Mañana traemos. Mira, nos queríamos ir de vacaciones, pero es que no nos dejan. Mañana llega el Realignment, el fin de una histórica como la Pac-12. Teníamos el Pac-12 Network en YouTube, una pena. Ya no podremos ver a Arizona, UCLA y todos estos que pensábamos que vamos a verles futuramente en YouTube, los partidos. A ver que viene, esperemos que sí, mantengan el canal por lo menos. Y nada, y luego ya la semana viene completita, ¿eh? Vienen los partidos de los Summer Tours, tenemos que hablar de un par de universidades, Nebraska, SMU, vienen las memorias NCA, que Jairo ya está en fuego con las memorias, vendrá el domingo que viene otro Devotion, y nada, ya sabéis, la NCA no para, porque además viene un programa muy interesante y nuevo este año, el Jam Seat de entrenadores que están en universidades mid-majors, que van a dar el salto en 1 o 2 años a conferencias importantes. Así que todos los que gustan los entrenadores, apuntarlo porque este programa es muy interesante. A mí, desde luego, me hace mucha ilusión hacer. Así que nada, chicos, chicas, un placer como siempre estar aquí en College 360. Darle a me gusta al vídeo, ponernos comentarios, que la verdad que nos gusta mucho que nos pongáis comentarios, no solo en los vídeos de Adaimara y las selecciones inferiores de España, sino en los de la NCA también. Nada, suscribiros a YouTube, que cada vez somos muchos más. Suscribiros a Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Saludarnos cuando nos veáis ahí en la Alquería del Básquet. Nada, un placer como siempre. Me despido. Ya sabéis, como siempre, la mejor información de la NCA en College 360. Donde si no, la casa de la NCA. Hasta luego.